Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Escribí sobre la tierra con una rama. ¿Qué hacen todas esas travestis trepadas a un árbol como nidos de pájaro cubiertos de lentejuela y cuero sintético? ¿Qué hacen allí como frutos de perfumes baratos, pelo escaso y el maquillaje grueso que relumbra bajo la luna? Parecen panteras, parecen murciélagos que penden del sueño. ¿Qué hacen allí en ese árbol de corteza oscura que las sostiene como una mano que lleva entre sus dedos el enredo de las travestis? Se esconden de la policía, eso hacen. Tienen terror de la policía, por eso trepan a los árboles como felinas del fin del mundo. Eso es parte de Soy una tonta por quererte, uno de los relatos que está en este libro, fascinante, realmente es un libro que yo disfruté muchísimo leer y que en mi impresión, Camila, y aquí lo conversamos, ¿no? Hace un salto de Las Malas, que uno tiene la impresión que es un libro muy personal, en términos de muy testimonial y de un ejercicio de mucha exposición propia, pero que acá, aunque hay, por supuesto, siempre referencias a lo que sabemos de tu vida y a lo que aprendimos en Las Malas, hay mucho juego. Yo leí esto y es parte de una historia, uno podría decir, de ciencia ficción, ¿cierto? Hay mucho fantástico, hay mucho cruce a lugares y formas que no necesariamente reconocemos, ¿no? Hablemos un poco de ese ejercicio, de jugar bastante más con la imaginación, uno pensaría, en este libro. Bueno, en Las Malas también. Lo que pasa es que a Las Malas le tocó recibir críticas del tipo, bueno, esto es realismo mágico, y ha sido muy difícil rebatir la idea de que lo que yo estaba haciendo era realismo mágico y no una ciencia ficción o una ciencia ficción pobre, si se quiere, una ciencia ficción travesti con muy pocos recursos, pero al fin y al cabo lo es. El hecho de que eso sea así me lo confirmó, sobre todo, no sé en qué estado está ahora Las Malas respecto a su producción audiovisual, pero cuando yo tuve las primeras reuniones con la productora, ellos estaban muy preocupados sobre cómo iban a resolver algunas cuestiones, por ejemplo, la transformación de María en pájaro, Claro. cómo iban a representar a esos hombres sin cabeza, cómo iban a hacer esa conversión de esa mujer en lobo, en lobizón. Claro. Y cómo se representaba a una travesti de 178 años, y si la Virgen lloraba o no lloraba. Bueno, todas esas cosas que sufrimos, supongo todas las escritoras también, que es la comparación con algo que ya existe para poder explicarnos. Pero sí es algo que me interesa y que además me sale naturalmente. Es decir, yo estoy escribiendo y eso fluye. No es algo que yo me siente a escribir y diga, bueno, voy a escribir sobre algo que no es de este mundo, ¿no? Sino que yo estoy escribiendo algo que es de este mundo y en algún momento se me cruza el fantasma de la ciencia ficción. En Las Malas hablábamos de esta especie de fantástico. Yo también estoy contigo. Me niego a la idea de realismo mágico y me niego a la idea de que todo cosa extraordinaria que suceda en la literatura latinoamericana tiene que ser realismo mágico. Me gusta mucho más la idea del fantástico, de que en este mundo, en Las Malas y también en el de Soy una tonta por quererte, sí, pasan cosas extraordinarias, ¿no? Tú decías antes sobre escribir, que las cosas han cambiado, ¿no? Y que ser travesti hoy día no es lo mismo que era en respecto al mundo que tú describes en Las Malas. Pero también esa posibilidad de que exista ley de género y que exista otro tipo de representación posible en el arte, en la literatura, en el teatro, tiene que ver con lo que hizo tu generación.
y las que estuvieron antes que ti. Entonces también me encantaría que reflexionáramos sobre la importancia de la representación justa de lo trans y lo travesti en el espacio del cine, del teatro y de la literatura. Bueno, que son 3 espacios bastante injustos, de bastante injusticia. En verdad, no habría que pedirle justicia ni a la literatura, ni al cine, ni al teatro. De todas maneras, algo de justicia se hace cuando somos nosotras mismas las que hablamos. Pero, de todas maneras, no es lo mismo, y a mí, yo cuando digo esto, a veces digo, se me van a venir en esta vieja tarada, pero me pasa que no es lo mismo que hable una chica trans de 22 años ahora, que una travesti de 60. ¿Me explico? Que el trabajo que hacen, por ejemplo, las chicas del archivo de la memoria trans acá, que son todas grandes, que son todas mayores de 50 años, que hay una que, bueno, que está casi exiliada, pero que se fue a vivir a Alemania porque acá no tenía cómo hacer para sobrevivir, que pasaron por la dictadura, que pasaron por la persecución en democracia cuando volvió Alfonsín, en los gobiernos sucesivos, e incluso hasta un par de años después de la ley de identidad de género. De manera que ahí hay que sentarnos entre nosotras, cerrar las puertas, que no escuche nadie, y hablar y discutir sobre cuáles son nuestras condiciones ahora y cuáles eran nuestras condiciones antes, ¿no? Y en eso, por eso yo te digo, tampoco soy una voz que esté representando a nadie, y sería muy injusto para mí, primero, porque no lo podría hacer jamás, y para las travestis con las que yo me crié, con las que yo me formé. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que eso que estamos haciendo es justo? Yo la verdad que no, hasta ahora me parece un misterio. A ver. Sí, no, es que pienso que partiste con una frase que me parece que es muy notable, ¿no? Con la idea es que tampoco le podemos pedir justicia al espacio de la representación, a la literatura, al teatro y al cine, que son discursos construidos, pero como tú decías antes, todos performamos. Cada vez que salimos a la calle performamos, cada vez que hablamos, ahora que estamos en la radio, yo estoy performando también. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que, claro, cuando son ustedes las que escriben desde su experiencia y no otros, ahí aparecen otras cosas. O sea, estoy pensando que por mucho que nos caiga muy bien La Agrado de Almodóvar, en Todo sobre mi madre, o que admiremos mucho el trabajo que hicieron en conjunto Daniela con Sebastián Lelio en Una mujer fantástica, es muy distinto cuando es la misma persona la que se hace cargo de contar su historia, ¿no? Yo, La Veneno. A mí, ¿sabes qué? ¿Cuál de todas las representaciones que hubo hasta el momento sobre la vida de una travesti, si se quiere, la de La Veneno me parece que es la mejor lograda, ¿sabes? Es la que más respeto, más lugar, menos romanticismo, menos solemnidad le pusieron a ese trabajo. Travestis, eso me parece alucinante. Todo lo que hay antes de eso ya entra en un terreno un poco más escabroso, más difícil. Incluso las cosas que he hecho yo acá haciendo La viuda de Rafael, me veo ahora y me quiero matar directamente, quiero cortarme las 2 venas
Algo comenzó en esa penumbra. Hablo de mi penumbra ahora, hablo de mí misma. Hablo de la sensación de estar tragando puñados de tierra de la mano de Dios. Ese pequeño parrafito es de una novela asombrosa y muy bien criticada que se llama Las Malas, y estamos con su autora, la actriz y escritora Camila Sosa Villada, a propósito de que acaba de lanzar este otro libro, Soy una tonta por quererte, del que vamos a estar hablando en un ratito. Camila, muy bienvenida a Cuestión de Gustos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotros y nosotras. Y quería partir preguntándote por la voz. Tú tienes una voz muy personal a la hora de contar, y yo sé que estudiaste comunicación 4 años, después también estudiaste actuación. Hay recursos ahí, ¿no? Pero uno puede saber todas esas cosas y aún así no desarrollar una voz personal. ¿Cómo sientes tú que fue el trabajo para encontrar tu voz literaria? Bueno, no sé si la encontré todavía. Supongo que es mi quinto libro, o sea que todavía voy tanteando un poco a ciegas para saber un poco más de mí a la hora de sentarme a escribir. Lo cierto es que sí hay algo que no le puedo negar al paisaje, a la infancia, al tipo de crianza que yo tuve, a la musicalidad de las palabras en esa época, de mi familia, de mis padres, de la gente que me rodeaba en el colegio. Luego sí, supongo que fui tomando un poquito de cada escritor o escritora que me voló la peluca, como se dice acá. Un poquito de Marguerite Duras, un poquito de Wisława Szymborska, un poquito de Sharon Olds, un poco de Truman Capote, y así fui configurando, supongo, una voz nueva. Pero me parece que lo más potente es ese paisaje en el que yo me crié y que sí configura un estilo incluso de existencia, ¿sabes? De forma de habitar, de existir. Bueno, y ahí quizás como ponemos al día a nuestros auditores y auditoras que quizás no lo saben, que tú vienes de Córdoba, y eso por supuesto marca de un pueblito. Luego estudiaste en Córdoba, eso también es importante decirlo, ¿no? Ese contexto es un contexto que es distinto a la idea de la gran ciudad, y además de tus procesos identitarios que por supuesto marcan la experiencia y marcan tu literatura. Y quería preguntarte también un poco de eso, porque estaba pensando mientras te leía en cómo lo trans no solamente tiene que ver con un ejercicio, uno podría pensar, ¿no? Identitario, de resistencia, de encontrarse y hacer el camino para ser uno mismo, sino también como un ejercicio de lenguaje. Pensaba en lo que ha escrito Donoso, pensaba en lo que ha escrito Sarduy, ¿cierto? Pensaba, por supuesto, en los testimonios desde otro lado, pero también Lemebel, a quien tú citas. ¿Qué sientes tú que hay en la experiencia trans que se puede traducir en literatura? Bueno, mira, escritoras travestis que estén en este momento escribiendo y que me sirvan a mí para reflexionar, me parece que Claudia Rodríguez, que es chilena además, es una de las que más material me da para darte una respuesta, si se quiere. Ella vino a presentar Cuerpos para Odiar acá a Córdoba y amablemente me pidió si yo podía acompañarla, y cuando hablaba, yo estaba sentada a su lado y ella decía algo respecto a la edición de ese libro, que además lo hace ella, ¿no? Entonces ella decía, ¿por qué están las palabras así, atravesadas, cruzadas? ¿Por qué hay fotos en el medio? ¿Por qué aparecen con letras más grandes, con letras más chicas? Y ella argumentaba que las travestis hablan así. Y yo dije, sí, tiene razón. Había algo
sobre todo en esos años de juventud, que fue finalmente, creo, donde se termina haciendo una personalidad, algo de escucharlas hablar y no entender nunca si era una zona segura o no, si era un sitio para descansar o para estar alerta, ¿se entiende? Sí. Hacían algo con las palabras, muy inteligente además, que era decir una cosa por otra. Entonces, podían estarte diciéndote mono, cállate, mono, marica, maricón, qué sé yo, y estártelo diciendo con el afecto más auténtico, más tierno del mundo. Y a la vez, a sus clientes, a los que les decían, hola papito, ¿cómo estás? Sí, yo te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra, bla, bla, bla. Una vez que los tenían en una habitación, les sacaban hasta las ganas de comer, robándole la billetera. Entonces, había algo de esa práctica, y además de una no escolarización que hacía que esa oralidad tuviera cada vez una sintaxis más caótica, más impredecible, donde los tiempos verbales no existían, donde se inventaban, por ejemplo, acá para decir que a un amante que no te paga se le dice garrón. En Brasil le dicen pasariño, por ejemplo, a esos amantes. Entonces, hay una exploración en el lenguaje, y que afortunadamente es por fuera de la escolarización, que hace que esa manera de hablar sea personalísima. De todas maneras, ahora las que estamos escribiendo no somos esas travestis, ¿sabes? Ni siquiera yo soy la que era en ese momento, ¿no? Entonces no es posible pensar en una reproducción fiel de eso, o ni siquiera en una reproducción. Pero sí, a mí me ha servido para entender un poco, sobre todo cuando me enfrento a editores, cuando tengo que hablar con editores sobre lo que escribo, para explicar, para dar por qué, y por qué creo que no estoy equivocada, además. Claro, y eso va generando un lenguaje muy específico. Y yo pensaba también en la performática, ¿no? Porque el travestismo tiene que ver con la construcción de una fantasía, de un es pero no es, y de un juego con los, ¿cómo uno podría decir? Con las señales de lo superficial, para generar, ¿cierto? Esta performativa, callejera en algunos casos, pero que se hace un lugar. No sé si hay algo de eso también que tú sientes que aparece en la literatura. Yo creo que todos estamos haciendo un espectáculo. Eso no es exclusivo de las travestis, ni que sean las travestis las que performatean nada. Sin embargo, sí hay algo que no se hereda, que se hace por una misma. ¿Me explico? A diferencia de la performance que puede hacer una persona común y corriente en su vida, que es la que le dijeron que tenía que hacer como mujer, como varón, como futbolista, como modelo, como trabajador de la construcción, como cocinera. Todas esas performances, esos espectáculos que hacen las personas para existir, muchas veces las heredan y no las cuestionan. Las travestis, en todo caso, lo que hacen es inventarse una performance que sí es propia, que sí es auténtica. Y si no es propia, de decir es únicamente mía, sí es una performance de las travestis en general, porque era imposible en ese entonces. Ahora es diferente, por eso siempre trato de marcar esa diferencia entre el antes y el ahora, sobre todo con la ley de identidad de género acá, y todos los supuestos beneficios que nos ha traído estar legalizadas.
porque no se podía existir sin la sabiduría de otra, que te dijeran, mira, para hacer esto necesitas hacer esto, para que se te note menos la barba tenés que hacer tal cosa, para tener más caderas tenés que hacer tal otra, para no taparte las entradas tenés que hacer esto, y para pintarte mejor y esto y lo otro. Bueno, entonces había algo que era así exclusivo de las travestis, eso sí, por supuesto. Y después, siguiendo con el tema de la oralidad, también con la oralidad de mi familia, con cierta atención puesta sobre las mujeres de mi familia a determinada hora, en determinado tipo de reuniones, donde estaban todas, y todas, además con vidas muy complejas, con sus maridos, con sus hijos, cuchicheando, como quien dice acá, sacando el cuero, mientras se hacían las tareas de la casa, de lavar los platos, limpiar la mesa, acostar a los chicos. Algo muy curioso, muy en silencio, muy en secreto, un lenguaje puramente de mujeres. Y ante la presencia de un varón, callaban, guardaban silencio y cambiaban de conversación, cambiaban de tema de conversación. Bueno, esas cosas sí han configurado una idea de escritura, y luego mi rebeldía frente a un modo de escribir, a un modo de hacer literatura que me aburre, que me distrae, que no me dice nada, que no me conmueve, que no me aterra, que no me saca suspiros, y a lo que yo respondo siendo lo más honesta que se puede. Luego, también está la teatralidad como teatralidad, es decir, como actriz, como directora de teatro, como dramaturga, como un animal escénico, el hecho de saber que se habla para ser oída y que se dicen cosas que en verdad arrastran por debajo un subtexto enorme, bueno, también me ha configurado una manera de escribir diferente a la de alguien que solo lee y escribe. Bueno, eso explica un montón, y por eso estamos muy emocionadas de conversar con Camila Sosa Villada, autora de 5 libros, y ahí sí yo tengo los 2 últimos acá. Este se acaba de editar en nuestro país, así que nos pone muy felices, y vamos a seguir conversando con ella, pero ahora vamos a ir a escuchar música que seleccionamos de una lista en Spotify que ustedes también pueden escuchar y que está dedicada a este libro, Soy una tonta por quererte. Así que vamos a la música y ya regresamos en nuestra conversación con Camila Sosa Villada. Sí, a esos hombres yo les decía mi alma, mi amor, claro que lo hacía, estaba engendrada en lo cursi. Mi madre india lavaba la ropa al atardecer sobre una artesa brillante y pura. Mi madre me daba de comer en la boca flores de zapallo cuando era pequeña y enfermada. Mi madre fue la primera en llamarme Cotita, renunció al nombre de mi bautismo y ningún Juan para nadie. Yo les decía mi amor y ellos pagaron con la hoguera, una larga canción de amor mexicana. También fui eso, además de pecadora, un poema escrito por Rosario Sansores, una llorona con pito que se arrastraba por la noche en las flores del Camposanto, un corazón que fallaba latiendo en la voz de Chabela, el tesón de la doña frente a los mediocres que no querían de rodillas y en silencio, que nos querían de rodillas y en silencio. Eso era yo entonces, y no lo sabía. En la marcha, mientras nos llegaban de todos lados los piedrazos y los escupos, yo solo me lamentaba por mi cuerpo. Eso es parte de uno de los relatos de Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada, nuestra invitada en este Cuestión de Gusto. Y de verdad, Camila, esa escena, que además es muy alucinante, ya que estábamos hablando del pasado, ¿no? Una de las cosas que a mí me pareció relevante o muy interesante de Soy una tonta por quererte es los viajes en el tiempo. Son muchas travestis en muchos lugares distintos. Hablemos un poco de ese acercamiento, ¿no? Bueno, a mí me pasó, son esas cosas que da el conocimiento, la verdad, que da enterarse de algo, que da saber algo nuevo.
cuando yo la escuché a Claudia Rodríguez por primera vez en Vienen por mí, ella dice algo así como, aunque no lo crean, las travestis siempre estuvimos aquí, siempre estuvimos, fuimos parte de esta tierra. Entonces, entendí que había algo que no se decía, como si nuestra identidad hubiera salido de un repollo, como si nos hubiera traído una cigüeña pervertida, ¿no? Y en verdad, cuando una comienza a leer las crónicas de las Indias, cuando una comienza a leer un poco de historia, se da cuenta de que había travestis antes de la colonia, que había travestis a lo largo de toda Latinoamérica, que no existía el concepto de heterosexualidad, homosexualidad, que no nos pertenecía a nosotros esa categoría. Entonces, yo digo, bueno, si hemos estado siempre acá, entonces acá tienen que pedir disculpas, y acá nosotras tenemos que movernos de otra manera. ¿Se entiende? No es algo antinatural, no es algo en contra de la naturaleza, era en contra de los colonizadores, era porque los colonizadores eran unos brutos, unos imbéciles que vinieron y no supieron cómo lidiar con semejante diversidad como la que existía en Latinoamérica. Ese cuento en particular tiene que ver con eso. La Machi, que es un personaje que aparece en Las Malas y que vuelve a aparecer en Soy una tonta por quererte, y que seguramente seguirá apareciendo porque es un personaje que a mí me tiene fascinada, además. Para los mapuches eran las travestis. Entonces, ¿por qué no empezar a ubicarlas en todos los tiempos posibles, incluso en el futuro? ¿Y cómo sería existir siendo travesti en el futuro? ¿Y qué consecuencias traería para nosotras, además, que adormezcan una inteligencia, ¿sabes? Con privilegios. Algo muy auténtico, además. Sí. Muy original, que es la bronca, la viveza, la perspicacia, todas esas cualidades que hacen que seamos quienes somos, que yo sea quien soy, que mis amigas sean quienes son también. La inteligencia para engañar, la inteligencia para camuflarse, para... No sé, yo veo las generaciones ahora se lamentan porque no los dejan entrar a un lugar y hacen toda una cosa alrededor de las redes diciendo no nos dejan darnos un beso en el McDonald's de tal calle porque nos parece discriminatorio. Nosotras las travestis no nos dejaban entrar a un lugar una vez y nos íbamos y no volvíamos más. ¿Para qué vamos a querer ir a un lugar al que no nos dejan entrar? ¿No? Entonces digo, bueno, hay algo tramposo en el ejercicio de la justicia, en el ejercicio de la legalidad, cuando te empiezan a leer los estados. De hecho, ayer pasaba por una perfumería acá cerca de casa y veía una publicidad de Carolina Herrera, y la gráfica era con la actriz de Pose, con una de las actrices de Pose. Entonces yo decía, bueno, ya nos están leyendo. El hecho de que yo esté vendiendo la cantidad de libros que vendo, y que me soliciten de la manera en que me solicitan en todos los festivales, es porque han descubierto algo que no querían ver. ¿Me explico? Y esa lectura que hacen sobre nosotras nos vuelve predecibles, nos vuelve más vulnerables aún, pensando que nos van a proteger con un decreto
por ejemplo, acá ahora hace poquito el presidente sacó un decreto sobre el empleo formal para las personas trans. Todas las dependencias públicas del Estado tienen que tener, creo que es el 1 o el 3%, una cosa así, de empleados o empleadas trans. Por supuesto, las travestis quedan fuera de eso, porque las travestis no tienen estudios, están grandes, no tienen experiencia, no saben manejar una planilla de Excel. Yo no sé manejar una planilla de Excel. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esos puestos? Las escolarizadas, claro, las que sí fueron a la universidad, las que transicionaron hace 2 años, entonces ligan un montón de beneficios. Y esto no tiene que ver con si se es más travesti o menos travesti por el tiempo que vos lleves sobre la tierra siendo travesti, sino porque hay circunstancias y violencias que son específicas en cada época. Sí. ¿Se entiende? Pero es también... decir, también le sucede a las mujeres, digo, no es lo mismo la violencia que recibía mi mamá hace 30, 40 años, que la violencia que recibe una mujer hoy. Sí. No es la misma. Y pregunto ahí y lo digo con mucha delicadeza, porque de verdad no lo entiendo y quisiera entenderlo mejor, aunque tengo algunas intuiciones, este salto que tú haces, porque tú siempre hablas de travesti y raramente hablas de trans. ¿Cuál es la diferencia para ti? Yo creo que es la época. Yo creo que es algo generacional. Y en menor medida la circunstancia también. Incluso yo vivo aterrada de perder todo lo travesti que yo tengo. ¿Entendés? Sí. Porque me aburguesé, porque ahora tengo dinero, porque ahora vivo en un departamento que tengo guardia a las 24 horas, entonces para meter a un chongo, para meter a un chabón, bueno, ya tengo mis recaudos, ya no es como era antes, que era un desfile de amantes, que se iba uno y entraba el otro. Ya no es lo mismo, además, la ropa que uso ahora no es la misma que usaba antes, entonces mi existencia ha cambiado enormemente. Por eso digo que hay que sentarnos a hablar a puertas cerradas, sin la presencia más que de travestis, a ver qué tenemos para decir, qué fue de nosotras en esos años, qué es de nosotras ahora, qué será de nosotras en un par de años. Por eso yo cuando escribía 6 tetas, no tenía en claro en qué época. Yo lo tuve durante el proceso de edición a ese momento histórico en el que ellas están viviendo. Ahora, podría ser pasado mañana. Exactamente. Después yo me di cuenta que era un poco más adelante, que era, supongamos, 2050. Pero yo decía, bueno, a ver, ¿y qué puede pasar? Y puede pasar perfectamente una cosa como esta. Sí. Si están en los medios agitando constantemente en contra de nosotros. Y como dice Simón Beauvoir, o sea, como todo derecho ganado no es un derecho garantizado. O sea, el primer lugar donde se aprieta es contra las mujeres. Ahora, Camila, hay una cosa que a mí me parece muy importante de lo que decías y que a mí me preocupa también, esta idea como de la normalización del cupo. Y no te pasa a ti, porque a mí me pasó leyéndote, que salga esto como que este libro estupendo esté como en la sección diversidad, ¿cierto? Y se vea como un libro de la diversidad. Ay, porque vende, es una estrategia comercial, ¿eh? La diversidad, la disidencia. Lo sé, pero a ver, yo leo muchos libros y a veces pasa, cuando uno es afortunada, es decir, wow, esto es tremenda literatura. Independiente de cuál es la temática, independiente de la experiencia, independiente del sujeto, acá hay un ejercicio estético que es muy llamativo. ¿Cómo manejas esa tensión? No le presto atención, la verdad. Lo que trato de hacer es cada vez que hago una declaración,
Cada vez que hago alguna nota o que tengo que responder por el libro, trato de dejar en claro que no se me escapa eso, que no se me escapa que vivimos en un mundo profundamente transfóbico, que me leen como una rareza, que me leen, bueno, sí, como una rareza, como si estuviera en una jaula y pasaran a tirarme maní y me ven un rato y siguen de largo. Ya llegará el momento en que me lean, supongo que va a llegar, además, porque soy muy trabajadora, el momento en que me lean tan solo como un animal que escribe, como una escritora que se sienta en soledad y comienza a dejar fluir lenguaje y a hacer ficción y a hacer... en algún momento eso va a tener que terminarse. A mí me impresiona mucho con Soy una tonta por quererte que incluso sigan sosteniendo. Hace 3 días me levanté a las 7 de la mañana, me di un baño, me maquillé, me hice un brushing, me senté en esta misma computadora a hacer una entrevista y la periodista con el libro en la mano dijo, el libro autobiográfico de relatos de Camila Sosa Villar. Y veo que me arroban en Twitter, en México, en Colombia, acá en Argentina, en España, y dicen exactamente lo mismo. Y yo digo, ¿cómo puede ser autobiográfico algo que sucede en el 2050? O en el siglo XVII. O en el siglo XVII. O en 1950. Claro, además que tendrías que ser mexicana, Nueva York, como qué diablos. Pero bueno, corazón, te diría que ahí también es culpa de los medios que no hacen el trabajo, los libros, ¿no? No lo leen, por supuesto, no leen. Pero fíjate qué curioso que es que se siga diciendo que nosotras somos las brutas, que las travestis somos las que no tenemos educación, que somos maleducadas, que no estamos preparadas para el mundo laboral. Cuando yo seguí todo el debate de la ley del aborto acá en Argentina, y yo escuchaba tipos que están cobrando 300.000 pesos por mes, 500.000 pesos por mes, no sé cuánto cobra ahora un diputado, cuánto cobra un senador, más todo lo otro que cobra de sus coimas, sentarse y decir, si mi mamá me hubiera abortado, yo hoy no estaría hablando acá. Y ese es el nivel de discusión que tienen políticos que deciden sobre el destino de un país. ¿Se entiende? O, por ejemplo, bueno, ahora hace poco salió, no sé si te enteraste, una diputada diciendo que Chile nos había, porque el billete de no sé de qué, creo que de 200 pesos, no sé, tiene un mapa de Argentina y hay una parte de Chile, o como de la América recién descubierta, entonces decía, bueno, Chile nos está robando territorio. Bueno, lo del Gualmapu, ¿no? Usar esa palabra, que es como, no, entonces esto es... Sí, hay muchísima ignorancia en las clases dirigentes. Pero somos nosotras las brutas, y somos nosotras, fíjate, además, cómo hacen un movimiento constantemente de decir, tus libros lo que nos demuestran es el sufrimiento de la comunidad trans, y tu sufrimiento, y que has podido convertir ese sufrimiento en otra cosa, bla, bla, bla. Y yo digo, ¿qué las personas no sufren? ¿Soy la única que está sufriendo? ¿No sufren pagar el alquiler? ¿No sufren levantarse todos los días a la mañana a trabajar en un trabajo que no les gusta? ¿No sufren estar casados con una persona que no aman? ¿No sufren dolores? ¿No se enferman? ¿No se pelean? ¿Que tienen vidas realmente perfectas? Entonces, ¿cómo puede ser que el país esté tan mal? Tendríamos que estar solamente mal las travestis, no las personas y corrientes. Digo, ¿cómo empiezan a operar todas esas cosas? Yo siempre trato de ocuparme en algún momento de decirlas para que sepan que no están hablando con una tonta que, bueno, los escucha y sí, acata y dice, sí, está bien, tienen razón, porque es muy terrible además. Es muy terrible para una cultura, para una sociedad, para una civilización, es muy terrible que se quieran lavar de encima la vida, no sé cómo decirte, se quieran sacar
así con una esponja, todos los rastros que va dejando una vida sobre un cuerpo. Sí. Ahora, lo bello y lo que a mí me entusiasma de la literatura es que nos da la posibilidad de entrar a otros mundos, y desde ahí yo te agradezco mucho, Camila, por haberme mostrado estos mundos que tú compartes, pero quiero sostener y quiero cerrar esta entrevista diciéndolo enfáticamente: Camila Sosa Villada escribe gran literatura. Además, escribe literatura que tiene temática de la diversidad, de lo que quieran, pero para mí, Camila, y honestamente me voy a quedar con eso, es como yo disfruté muchísimo el ejercicio literario que hay en tus libros. Así que por eso te agradezco. Gracias. Muchísimo. Bueno, con eso despedimos el Cuestión de Gustos. Muchas gracias a Camila y muchas gracias a ustedes por escuchar. Un beso grande. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance, y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.